Tal vez no es una buena idea poner ese himno justo antes de la prédica, porque tenés que cantarlo con todo, ¿no? Gracias al Señor. Tenemos un Dios que es grande, amén. Grande es el Señor, grande es su nombre. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar con el mensaje de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, Señor, otra vez. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a adorar a un Dios que es grande, a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es soberano, a nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te agradecemos, Señor, y pedimos que nos des la gracia de escuchar con atención, de escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que podamos salir de acá conociéndote un poco más, Señor, en esta tarde. Pedimos estas cosas en el nombre perfecto de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, creo que cada uno de nosotros ha estado en la situación de nuestro salmo para este domingo. Vamos a ver el Salmo 13, vayan abriendo ahí si quieren. Cada uno de nosotros, de manera pública o privada, de manera audible o tal vez escondido en lo más profundo del corazón, se ha formulado la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No estoy hablando acerca de una pregunta abstracta, ¿no? Esta pregunta apunta hacia alguien específico, el Señor mismo. Nosotros recurrimos a aquel que es nuestra esperanza, nuestro Dios, nuestro Salvador, como estábamos cantando recién con estas canciones, y clamamos: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? No es algo para sorprendernos, realmente, tener esta actitud, porque vivimos en un mundo de maldad donde la oscuridad parece cubrirnos cada vez más. Vemos maldades que personalmente jamás pensé que llegaríamos a ver. Cosas que constantemente están demostrando que este mundo va de mal en peor. Las cosas que vemos, la normalización del pecado, cómo la gente por multitudes abraza la oscuridad del pecado como algo propio, como algo disfrutable, es algo que realmente me sorprende. Jamás pensé que llegaríamos a ver la familia, el matrimonio, todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios que vemos registrado en su palabra, siendo sistemáticamente destruido. Esa destrucción siendo fomentada por los medios de comunicación, legalmente permitida por los gobiernos de turno que nunca piensan en el Señor al momento de legislar. Nosotros como cristianos nos aferramos al Señor. Realmente nos aferramos al Señor y vamos a su palabra para escuchar palabras de consuelo, para encontrar palabras de esperanza. Sin embargo, muchas veces la situación que nos rodea es simplemente demasiado. Las cosas que experimentamos, las cosas que vemos, nos llevan a la desesperanza, nos llevan al estrés, la ansiedad. Y es entendible en cierta manera, realmente. Si te pones a pensar, es entendible. El creyente quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo menos el creyente que conoce al Señor quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, muy pronto en su vida como creyente se da cuenta que la vida del creyente se trata de nadar constantemente contra una corriente que cada vez es más fuerte y que cada vez arrastra a más cantidad de personas. Trata de permanecer aferrado a las promesas del Señor en un mundo que vez tras vez dice: vos tenés derecho a ser feliz, vos tenés el control de tu vida, vos podés hacer todo lo que quieras, vos te lo mereces. Y no es agradable, realmente no es agradable, sobre todo porque nosotros los cristianos vivimos en cierto tipo de paradoja. Nuestros ojos ven solamente lo material, nosotros estamos limitados por los sentidos, por el tacto, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Sin embargo, nuestras almas apuntan a un reino que es inconmovible, a un reino que es eterno y un reino que es justo. Y nosotros anhelamos el retorno glorioso de Cristo y preguntamos, alzando nuestros ojos al cielo:
¿hasta cuándo, Señor? ¿Estuviste en una situación así alguna vez? Si una vez por semana por lo menos no estás así, creo que no estás viendo lo que sucede alrededor, ¿no? Nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero no estamos solos en esta experiencia. La Biblia registra para nosotros a muchas personas que de una u otra manera han experimentado exactamente lo mismo. Han atravesado momentos de oscura desesperanza, porque otra vez es algo normal a la experiencia humana. Job, por ejemplo, es un ejemplo clásico de esta realidad, estando en una condición extrema, sentado en medio de cenizas, cubierto de gusanos, habiendo perdido a todos sus hijos, habiendo perdido absolutamente todas sus riquezas y teniendo una esposa que le decía, ¿hasta cuándo vas a retener tu integridad? Maldecía a tu Dios y morí. Él dijo esto en capítulo 3. ¿Por qué no morí en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría y dormiría, entonces tendría descanso. El profeta Jeremías experimentó algo similar. Escuchen sus palabras en Jeremías 20. Dice, maldito el día que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. En otras palabras, ambos personajes bíblicos están diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Del otro lado de la cruz, el apóstol Pablo experimentó exactamente lo mismo. En su segunda carta a los Corintios, él dice en capítulo 1, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Literalmente, cuando acá dice perder la esperanza, es una sola palabra en el griego, que significa que estuvieron tan abrumados con la desesperanza que no sabían si iban a poder seguir viviendo. La palabra en el griego significa una pérdida total de recursos, estar en la más completa desesperanza. Y Pablo dice, estuvimos tan sumergidos en la desesperanza que realmente no sabíamos qué iba a pasar el siguiente día. No sabíamos si podíamos continuar con vida. Personas a lo largo de la historia cristiana enfrentaron exactamente lo mismo. Martín Lutero, el padre de la Reforma, lidiaba constantemente con lo que ellos en esta época llamaban melancolía profunda. Un paréntesis acá, hoy es el día de la Reforma. Me da una bronca que todos los creyentes estén peleando con si es Halloween sí, si Halloween no, y tenemos que celebrar la Reforma. La razón por la cual estamos reunidos acá es porque hubo personas que estuvieron dispuestas a dar su vida y se pararon valientemente y dijeron, solo Dios, solo su Escritura, solo por fe, solo por gracia. Soli Deo Gloria. Gracias a Dios por esos hombres. Pero Martín Lutero atravesó momentos de desesperanza que lo abrumaban, al punto que él decía, hay momentos en mi vida que no puedo encontrar a Cristo, que no puedo sentir su presencia, que solamente veo mi corazón blasfemia, decía él. La sinceridad que él tenía. El príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, también atravesó momentos de fuerte depresión. Su esposa, cuando escribía las memorias de él, hubo un incidente en especial cuando él comenzaba su ministerio, en el cual realmente era un ministerio masivo, que él tenía miles y miles y decenas de miles de personas venían a escuchar sus sermones. Y en uno de estos lugares que estaba colmado de gente, algunas personas gritaron fuego cuando no había fuego. Y entonces se produjo una estampida en la cual murieron, creo que murieron 7 personas, pero 30 personas terminaron terriblemente heridas. Y esto lo desplomó. No podía entender y estaba pensando en esas personas que perdieron la vida. Y la mujer, su esposa Ana, escribió en sus memorias, realmente pensé que nunca iba a salir de esa desesperanza. El mismo Charles Spurgeon escribió esto en cierta ocasión. Y cito, sabiendo por la experiencia más dolorosa lo que significa la depresión profunda del espíritu y ser visitado con ella en temporadas que no son pocas o distantes entre sí, pensé que podría ser un consuelo para algunos de mis hermanos y reflexionar al respecto, para que los hombres más jóvenes no se imaginen que les ha sucedido algo extraño durante un tiempo que estuvieron poseídos por la melancolía, y para que los hombres más tristes sepan que aquel sobre quien el sol ha brillado con alegría no siempre caminó en la luz.
¿Por qué? Porque él constantemente estaba atravesando momentos de desesperanza. Este es el príncipe de los pastores. Este es un hombre cuya marca todavía nosotros llevamos. Por sus mensajes ha sido de gran bendición. La desesperanza no es ajena a nosotros, los creyentes. Y por supuesto que tampoco lo fue David, el autor de nuestro Salmo. Vamos a leer lo que dice el Salmo 13 que vamos a estudiar hoy. Dice al músico principal, Salmo de David: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. No sabemos con certeza qué es lo que pasaba en la vida de David cuando escribió este salmo. Es muy probable que haya sido en algún momento durante el tiempo de la persecución de Saúl. Es muy probable que haya sucedido en ese tiempo. Y si lo pensás, tiene sentido. Lo que para nosotros son solamente un par de capítulos en 1 Samuel, que los leemos literalmente en 10, 15 minutos, fueron aproximadamente 8 años de historia. 8 años de historia en la vida de David, de Saúl y de Jonatán. Y si bien el corazón de David era piadoso, y él ni siquiera se animaba a levantar la mano contra Saúl, él decía, no, él es el ungido de Jehová. Y cuando tuvo ciertas oportunidades en las cuales él pudo matar a Saúl, él dijo, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y cuando se encontró con él, ¿cómo lo llamaba? Le decía, Padre mío. Saúl, Padre mío. Sin embargo, Saúl, aunque en algunas oportunidades le dijo, oh David, hijo mío, te perdono, quería borrarlo de la faz de la tierra. Y no solo él. No solamente él, un montón de personas que estaban con Saúl hicieron lo imposible para matarlo. Era todo un programa sistemático de personas buscando la cabeza de David, contratando a gente para que busque a David, consiguiendo informantes por todas las aldeas de todo el territorio, tratando de encontrar personas que digan dónde estaba David para poder atraparlo y matarlo y ganar así el favor del rey y así poder escalar dentro del reino, dentro de posiciones en la corte, como el caso de Doeg Edomita, por ejemplo, el tema de Salmo 52. Personas enemigas de David, enemigas del Dios que David adoraba. Durante todo ese tiempo, el salmista tenía que correr por su vida, siempre limitado, siempre al borde de la muerte. Y quiero que pienses esto, si este salmo fue escrito, y otra vez es muy posible que fue escrito durante este tiempo, fueron 8 años. Imagínate 8 años corriendo, escapando por tu vida, escondiéndote en un lugar, escondiéndote en otro lugar. Durante 4 años él tuvo que vivir en tierras extranjeras, en Ziklag. Tuvo que estar escondido ahí, viviendo entre paganos, entre sus propios enemigos. Muchas veces David durante todos esos 8 años estaba fortalecido en el Señor. Y tenemos el registro de eso en los Salmos. Él clamaba al Señor y decía, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi escudo. Pero muchas veces, como nuestro Salmo, se halló sumergido en la más profunda desesperanza. Tan grande desesperanza que lo lleva en total desesperación. Mirar hacia el cielo y decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más? ¿Hasta cuánto? Lo primero que vamos a ver entonces es la desesperanza en el alma de David. Versículos 1 y 2. Dice al músico principal, Salmo de David, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este salmo está dirigido al músico principal. Hay algunos eruditos, ciertos rabinos, algunas escuelas rabínicas, que creen que este salmo se está dirigiendo directamente a Dios, que David se está dirigiendo a Dios cuando dice el músico principal, porque Dios es el director del universo, digamos. Creo que es más probable que se trata de una indicación para el maestro de ceremonias. Deja bien claro eso, la palabra significa orquestar, significa dirigir un grupo de gente. Entonces,
este escrito tenía que ir al director del coro, en el tiempo de David, al director del coro de los levitas que estaban en el tabernáculo, y después de Salomón en adelante al director del coro de levitas en el templo, que después tenés a Asaf y varios más que son nombrados como directores del coro. Pero vemos que es para el director del coro, al músico principal, y es un salmo de David. No tenemos dudas que este salmo fue escrito por David, él es el autor. Pero tenemos delante de nosotros ahora una serie de preguntas. Una serie de preguntas que dejan en claro que la desesperanza eclipsó por completo el corazón de David. Es una situación extremadamente difícil para David, de la cual él quiere salir cuanto antes, y nos damos cuenta de esto porque si se fijan constantemente, él está preguntando vez tras vez, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver las 5 preguntas de manera individual. David comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? Podemos ver que él está lidiando con una evidente desesperación. Él dice, ¿hasta cuándo? Y a nosotros muchas veces nos pasa, ¿no? Nos pasa, tal vez nos indignamos, no necesariamente clamando al Señor, pero vemos cosas que pasan y decimos, ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Verdad? No sé qué había pasado anoche, pero en cada ángulo de mi habitación, hacia cada ángulo, había personas cantando y con música todo lo que da y que me despertaban a cada rato, ¿no? En 2 de los rincones había personas que no sé por qué razón se creían que eran buenos cantantes y estaban haciendo karaoke y en algunos momentos estaban más efusivos que en otros y en esos momentos efusivos me despertaban y venía la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo van a cantar? ¿No? Pero no era una queja al Señor, era quiero dormir, ¿hasta cuándo van a seguir cantando? Pero es algo diferente el clamor del salmista acá, por la manera en que está formulada la pregunta. Él se dirige directamente al Señor. Él dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Es una queja de parte de Él. Muy pocas veces en el Antiguo Testamento se usa esta forma de pregunta hacia Dios, diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, el profeta Habacuc. En Habacuc 1 se escribe exactamente igual. Exactamente igual, las mismas palabras literalmente. Por la situación reinante en Judá. Habacuc es una persona recontra piadosa, tal vez una de las únicas personas piadosas en Judá en el tiempo en el que él vivía, y se dirige al Señor cuando comienza su profecía y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pero da un poquito más de contenido a su pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Parece que Habacuc dijo esta profecía antes de ayer, ¿verdad? Pero para que nos demos una idea, es exactamente la misma frase. En ambos casos vemos que las 2 personas que están formulando esta pregunta reconocen una aparente falta de acción de parte de Dios. Es como, todas estas cosas están pasando y Dios no está haciendo absolutamente nada. ¿Hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Vean cómo el resto de las preguntas nos dan un vislumbre de qué es lo que está pasando en el corazón de David. Él dice, ¿me olvidarás para siempre? Esta palabra significa olvidar de manera voluntaria, dejar de cuidar, dejar de ocuparse de algo o de alguien que estaba bajo tu cuidado. David dice, va a ser para siempre, va a ser perpetuamente, va a ser por lo que dure la vida, va a ser constantemente este abandono, este olvido de Dios. Es tan difícil la situación que él está pasando que lo lleva a preguntar a Dios, Dios, ¿ya no vas a cuidar más de mí? ¿Me olvidaste, Dios? Ahora les pregunto, ¿es verdad lo que dice esta pregunta? ¿Puede Dios olvidar a los suyos? La palabra de Dios nos da la respuesta en Isaías 49, dice versículos 14 al 16, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz?
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Qué pregunta que hace el Señor, ¿verdad? O sea, por lo menos en este tiempo, dentro de todo, era una cuestión de lógica. Una madre jamás abandonaría a su hijo. Jamás dejaría de lado, jamás dejaría de cuidar y de amar al fruto de su vientre. Pero tal vez puede suceder que sí. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Aunque olvide ella, aunque una madre haga eso, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. De la misma manera que nosotros escribimos algo en la mano para no olvidarnos. ¿Les pasó alguna vez eso? Dicen, bueno, no me tengo que olvidar de algo y se hacen una marquita o ponen una palabra y cada vez que ven en su mano recuerdan eso, ¿verdad? Y Dios dice, de la misma forma te tengo esculpida en mi mano, te dice a Sión. ¿Qué quiere decir? El Señor nunca va a olvidarse de los suyos, jamás. ¿Puede Dios abandonar a los que le pertenecen? De ninguna manera. Dios no abandona a los suyos. Pero el salmista piensa, Dios me olvidó. Dios se olvidó de mí. Porque él cree que la situación que él está atravesando es una manifestación de que Dios no está interviniendo en su vida. Él dice, si esta situación tan terrible me está sucediendo, es obvio que Dios me dejó de lado. Es que Dios se olvidó de mí. Es interesante que este es el mismo David que durante semanas nos llevó a maravillarnos por un Dios que siempre está a su lado. Siempre está junto a él. Y él dice, no importa el lugar al cual voy, Dios siempre está a mi lado. Y nosotros nos maravillamos con David y decimos, amén, gloria a Dios. Dios siempre está con los suyos. Sin embargo, ahora está hundido en la tristeza. Y él dice, Dios me abandonó. Y ahora, es porque él siente que es así. No es que sea una verdad, Dios no lo abandonó. La palabra de Dios dice que no nos va a dejar nunca. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. Pero él está tan atribulado por la situación que la desesperanza ganó su corazón y él dice, yo siento que Dios me abandonó. Yo siento que Dios me ha dejado de lado. Muchas veces los sentimientos pueden llevarnos a este tipo de actitud. No necesariamente es pecado. Al principio, por lo menos. Pero dejamos que los sentimientos, por la situación que nos rodea, nos hagan plantear situaciones que no son. Nos hacen vivir de manera que es una fantasía, en realidad es una farsa, es un mundo imaginario. Nosotros pasamos por momentos difíciles y decimos, la única explicación posible es que Dios me abandonó, que Dios se olvidó de mí, porque yo siento que estoy solo, yo siento que Él me abandonó. Y eso nos lleva a vivir en un mundo imaginario. Como pasó con David, lo podemos ver en la progresión de preguntas que siguen. Él dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta palabra se usa para esconder, para escondite, para describir algo secreto, para describir un misterio. En 1 Samuel, también hablando de David, describe a David cuando se está escondiendo en el campo. Recuerdan que Saúl lo quiere matar, él se escapa, se esconde en el campo y Jonatán le dice, bueno, yo voy a hablar con mi papá, lo voy a tantear para ver cómo está la situación y si él me dice que te quiere matar, bueno, te voy a avisar y tienen un código, dicen yo voy a salir con un criado y le voy a decir, bueno, anda más para allá o tira la flecha para allá, anda a buscarla y tienen un código ahí para hablar. Bueno, la palabra que se usa para describir a David escondido entre medio de los pastos en el campo, esperando a Jonatán, es esta palabra. Él dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En Deuteronomio 29, cuando dice que la palabra de Dios que nosotros tenemos es para nosotros, las cosas que Dios nos reveló son para nosotros, pero las cosas que Dios nos revela, las que Él mantiene en su potestad, son de Él, las cosas secretas le pertenecen a Dios, es exactamente esta misma palabra. Y David dice, Dios se está escondiendo de mí, Dios está escondiendo su rostro de mí. Y en la mente judía, el rostro de Dios, Dios mirando hacia su pueblo, está siempre ligado con el resplandor de su gloria
y por ende la bendición del Señor sobre su pueblo. Pero si Dios diera la espalda a su pueblo, no dejando ver su rostro, entonces solo queda la desesperanza, porque la bendición de Dios no está sobre su pueblo. Si Dios se mantuviera escondido, lejos de los suyos, en secreto, ya no habría razón de vivir. Y es lo que el salmista siente acá. Esto que está atravesando David acá es lo que algunos escritores cristianos, algunos filósofos llaman el silencio de Dios, o atravesar el desierto de Dios, le dicen algunos. Es momentos en los que parece que el Señor está en silencio, que el Señor está escondido, donde nada sucede, donde no ves a Dios obrando. Y está bien, hay momentos que nosotros atravesamos y que son así. Pero nosotros sabemos bien por la palabra de Dios que Dios no descansa, Dios no duerme. El que nos guarda nunca se va a dormir. Él siempre está obrando en nuestras vidas, aunque nosotros no veamos. Él siempre está obrando para nuestro bien, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque nosotros no sintamos que Dios está obrando. David piensa de esta manera, él dice, Dios, por favor, no me des la espalda. No me des la espalda, Dios. Si Dios no está entonces, si Dios se olvidó de David, si Dios le dio la espalda a David, si solamente se tiene a sí mismo, no le queda absolutamente más que su persona y el resultado no es bueno. Fíjense la segunda pregunta de David, él dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Ven la progresión del alma de David? Él dice primero, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Luego dice, Dios me olvidó. Después, Dios me dio la espalda. Y ahora trata de encontrar una solución al problema por sí mismo. Porque esta pregunta nos muestra a David y él dice, ¿hasta cuándo voy a estar colocando consejos en mi alma? Está diciendo David, y esto es terrible. Cuando una persona está en la situación de David, lo peor que puede hacer es mirar hacia adentro y poner consejos que salen de un corazón que está atribulado, que está gobernado por las emociones, tratando de encontrar una solución con su propio corazón lleno de sentimientos que están completamente desordenados. Nunca va a salir bien, nunca se van a alinear, nunca se van a conformar a la voluntad de Dios. Es por eso que es tan errado el camino de los hombres sin Dios que se enfocan en la autoayuda. Hay una explosión de gurús que quieren guiar a las personas a encontrar, mirando dentro de sí mismos, dentro de su interior, el camino a seguir. Y vemos que promocionan eso y dicen, tenés que mirar en tu corazón. Y tu corazón te va a guiar y te va a decir a dónde tenés que seguir, qué decisiones tenés que tomar. El corazón dejado a sus propios caminos siempre va a guiar al corazón equivocado, al lugar equivocado. La palabra de Dios nos advierte, Jeremías 17, un capítulo, versículo hiper famoso. ¿Cómo es el corazón? Engañoso, más que todas las cosas. Y por si no entendés, engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y David da testimonio de esta verdad en nuestro salmo. Él dice, ¿hasta cuándo voy a estar poniendo consejos en mi alma? Busca una solución por sí mismo, va colocando estos consejos en el alma para salir de la desesperanza, pero él solamente obtiene un resultado. Dice, tristezas en mi corazón cada día. Literalmente, dolor en mi corazón todos los días, día a día. Por más de que trata de poner consejos a sí mismo, y él dice, yo voy a tratar de encontrar por mí mismo la solución y tratar de poner ideas en mi alma para salir de esta situación. La desesperanza sigue ahí. No hay alivio, hay solo dolor. La respuesta nunca está dentro de uno. La respuesta nunca está dentro de nosotros. Hasta acá vemos que está deprimido por su relación con el Señor
que está afectada, dice, ¿hasta cuándo me diste vuelta la espalda? ¿Hasta cuándo vas a esconderte de mí? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar? Vemos que está dolorido porque está poniendo consejos sobre su alma. Y acá vemos una tercera razón para su pesar. Dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Estos, dice David, van a estar levantados sobre mí, van a estar encima de mí. Ahora, pensemos en David. David fue ungido para ser rey por Samuel. Él de la nada, mientras estaba cuidando las ovejas de su padre, siendo despreciado por el resto de sus hermanos, en el medio del campo, de repente, un día vienen y le dicen, te llama el profeta Samuel. Y él va delante de sus hermanos y delante de su padre Isaí, y Samuel vierte el aceite sobre su cabeza y lo unge por rey y le dice, vas a ser el rey de Israel. Y David dice, esto es un futuro glorioso para nosotros. Voy a tener un futuro glorioso. Dios me llamó para ser rey. Dios me eligió. Sin embargo, no está sucediendo. Estos hombres están en su contra, atentando contra su vida. Esto está yendo en contra de los designios de Dios. Estos hombres están yendo en contra del plan de Dios y David dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estos pasajes nos muestran la terrible situación que está atravesando David. Recuerden, este es el David que, luego de ser ungido, muy poquito tiempo de ser ungido, 15, 16 años, él enfrentó a Goliat, el gigante, sin temor. Y le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová. Y minutos después estaba con la cabeza de Goliat en su mano. Y ahora está desolado, completamente desesperanzado. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es la causa de su desesperanza? Es una progresión de malas decisiones. Como hemos visto hasta ahora, que lo llevan a estar así como está. Pero lo principal de David es su falta de enfoque. Él a lo primero se queja y dice, ¿hasta cuándo, Dios? Pero es una queja nada más. Después, si se dieron cuenta, un montón de veces parece estar enfocado en sí mismo. Fíjense los pronombres que él usa. Solamente está pensando en sí mismo. Él dice, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás a mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré yo consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Constantemente David está enfocándose en él. Y otra vez tenemos que aclarar, este tipo de actitud no necesariamente significa estar en pecado, por lo menos al principio. Muchas veces los sentimientos están, por la situación es algo normal. La situación es real, afecta a las emociones del salmista en este caso. Pero eso lo lleva a enfocarse en sí mismo y no en el Señor, y eso nunca va a terminar bien. El resultado siempre va a ser el mismo. Tristeza, dolor en su corazón todos los días, una pérdida total de esperanza. Pero de repente, el corazón de David comienza a cambiar su enfoque. Vemos que en lugar de apesadumbrarse internamente y ver su situación y sus sentimientos y su desesperanza, él comienza a expresarse externamente, específicamente hacia Dios. Y vemos entonces el cambio de enfoque del salmista. Versículos 3 y 4. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. De repente, en lugar de quejas y desesperanza, David habla a Dios y le habla directamente. Y es interesante que notemos algo acá. A pesar de sentir, él todavía sigue sintiendo que Dios le dio la espalda. Él todavía sigue sintiendo que Dios le ha ocultado su rostro. Los sentimientos siguen ahí. Él todavía siente que Dios no lo está escuchando. Pero sigue orando. Sigue orando. ¿Qué lección para nosotros?
sin importar la situación en la que estamos, tenemos que seguir clamando al Señor, aun si eso significa que tenemos que ir en contra de nuestros propios sentimientos, porque entendemos lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que hace David acá. Fíjense las palabras de David, cada verbo que usa acá es un imperativo. Es un clamor de parte de David. Recuerdan, la semana pasada vimos un montón de imperativos, versículos 23 y 24 del Salmo 139. Acá es igual. El primero le dice a Dios, mirá Dios. Tiene la idea de contemplar, de considerar algo, de poner algo en balanza. Y esta palabra se usa de manera imperativa, como está acá solamente en otros dos lugares en el Antiguo Testamento, en Lamentaciones 5 y en Lamentaciones 3. En las tres oportunidades, la persona se dirige a Dios como que Dios es el único que puede hacer algo al respecto de la situación. Le está diciendo, mirá Dios, vos sos el único al cual puedo clamar. Mirá la situación, contemplá, considerá la situación que estoy atravesando. Y no solo le pide que considere la situación, él dice, mirá, considera lo que está sucediendo, pero también le dice, respondeme. Yo siento que me diste la espalda. Yo siento que te olvidaste de mí, pero dame una respuesta. Contestame, Señor. Y fíjense acá el cambio de David. Él dice, mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Es muy importante cómo cambia y las palabras que usa acá en el hebreo. ¿Ven su cambio de perspectiva? Él dice, oh Jehová, Dios mío. Jehová es Dios. Jehová es Dios que está en los cielos y está en control. Y Jehová es su Dios. Lo puede ayudar. Él puede hacer algo por David. Y él dice, mírame, respóndeme. Lo que sigue a continuación en su oración es simplemente hermoso de parte de David. Él dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David le pide a Dios y le dice, ilumíname. Que tu luz me ayude a ver en medio de mi oscuridad. Esto es algo físico, ciertamente. Si se apagan los ojos es porque esa persona dejó de vivir. David quiere seguir viviendo. Este clamor, alumbra mis ojos, la misma forma de palabra se usa, por ejemplo, en 1 Samuel 14. Nosotros tenemos el incidente de Israel en guerra con sus enemigos y Saúl, no muy inteligentemente, dice, quiero acabar con todos mis enemigos, entonces hace que todo su ejército jure que no van a probar bocado de pan hasta que acaban con todos sus enemigos, si no, van a morir. Y Jonatán no escuchó, y Jonatán está con su paje de armas, están yendo por el bosque, y de repente hay un panal, y está brotando la miel, dice que él acercó una vara a la miel, y probó, y dice que se aclararon sus ojos. Es exactamente la misma palabra. El texto dice que fueron aclarados, fue vivificado por ingerir los azúcares de la miel. Y es la frase que David usa acá. Y es muy poético lo que dice David acá. Si no hay luz, la oscuridad que me rodea va a estar sobre mí y va a llevarme a dormir. Y voy a dormir y no voy a despertar nunca más. Voy a dormir de muerte. Pero el clamor que él da también implica un deseo de entender espiritualmente lo que está pasando. Y el resto del Salmo nos va a mostrar eso. Es como si David dijera, déjame ver mejor. Alumbrá mis ojos, déjame ver mejor lo que para mí es oscuro, lo que para mí es incierto. Mostrámelo con tu luz, alumbrá mis ojos. Está diciendo el salmista acá. Y vemos en verso 4 el motivo de este pedido. Él dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Literalmente significa que no diga a mi enemigo, yo pude. Que sus enemigos no digan, nosotros pudimos, fuimos capaces de vencerlo. Esto sería terrible. Aún en los deportes. No hay nada peor que el equipo contrario te gane y te haga burla. Salvo que sea en nuestro campamento, donde los líderes siempre le ganamos a los campistas, ¿no? Y ahí nos burlamos. Pero no hay nada peor que eso.
En mi trabajo, cada vez que hay un superclásico, luego los viernes empiezan a hacer apuestas. Bueno, yo te juego un asado, bueno, y cosas así. El lunes es re gracioso, porque el equipo perdedor faltan, se esconden, nunca fichan tan rápido en su vida, vienen más temprano. ¿Por qué? Porque no quieren ser burlados, no quieren saberse perdedores. Y es lo que estos querían. Realmente querían juntarse y celebrar que habían destruido a David. David dice, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Acá es otra palabra, no es enemigo, son personas que están cerca de él. Son personas que están buscando estar cerca de él, esperando su mal. Y David dice, ellos estarían felices si me llegan a ver tambalear, si me ven desplomarme, si me ven caer. ¿Entienden la desesperación de David? Dice, si yo caigo, yo fui ungido por Samuel para ser rey de Israel. Si yo caigo, el plan de Dios cae, los enemigos de David, que son enemigos de Dios, se van a alegrar, el nombre de Dios va a ser vituperado. David dice, Dios, ilumíname, alumbrá mis ojos. ¿Ven cómo la oración cambia la perspectiva de una persona? Cómo la oración cambia la manera de pensar y de ver de una persona. En lugar de enfocarse en sí mismo, se dirige al Señor y sus palabras cambian. Ahora ya no es una queja, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sino que él dice, alumbrá mis ojos, déjame ver para que tu nombre sea glorificado. No se trata de cambiar el problema. David entiende esto ahora, que no se trata de cambiar el problema, se trata de cambiar su corazón en el medio de la desesperanza. Para que sin importar la situación desesperada en la que está, pueda seguir enfocándose en el Señor y dependiendo del Señor. Este cambio de perspectiva en David produce un cambio radical en su actitud. Quien empezó el Salmo en la más terrible desesperanza, ahora termina haciendo una declaración que está llena de confianza y llena de esperanza en el Señor. Vemos finalmente los resultados de enfocarse en el Señor. David dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Nuestra sección final comienza con más yo. Esto es un cambio total de enfoque. David está diciendo, pero yo. Ya no importan sus sentimientos, ya no importan sus enemigos. Cuando su corazón está enfocado en Dios, finalmente todas las tinieblas se disipan y él comienza a declarar cosas preciosas al Señor. Finalmente Dios contestó su oración. Dios ha alumbrado sus ojos y David puede ver. Y él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Esta es mi palabra favorita en hebreo. La palabra que varias veces hablamos es la palabra Gesed. Es la misericordia constante de Dios. Es un amor leal. Es un amor fiel, un amor incondicional de Dios que está basado en sus promesas, no en nuestra fidelidad. Y gracias a Dios por eso. Porque cada vez que Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento, fue basado en su Gesed, en su amor leal, incondicional, fiel. Cuando Dios, gracias a Dios por esto, digo, porque Dios hizo varios pactos a través de la historia con Israel. Él hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, hizo un pacto con Jacob. En cada uno de esos pactos, gracias a Dios que fue la base fue su misericordia, su Gesed, y no las personas. Porque la promesa que le hizo Abraham se hubiese acabado con el incidente con Agar e Ismael. Sin embargo, Dios había prometido, y porque Él es fiel, después llegó Isaac. Las promesas que Él después volvió a hacer a Jacob, con Jacob hubiesen durado un día. Si Dios hubiese basado su pacto con David en su fidelidad, con Betsabé se hubiese terminado el pacto. Pero David dice, yo he confiado en tu misericordia, en tu gracia, porque no está limitada por nuestra infidelidad, está basada en la fidelidad de Dios. Él dice, yo confié en tu Gesed, es tiempo pasado.
Él tomó la decisión de poner su confianza en la misericordia que caracteriza solo al Señor. Es como si saliera del estupor de las dudas para recordar que él ya había confiado en esa misericordia de Dios. Salmo 23, él dice que esa misericordia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él sabe que eso va a suceder así porque él confió en esa misericordia. La persona que tiene la misma actitud que David puede decir confiado: yo confío en la misericordia del Señor. Yo confío en la gesed de Dios. Yo voy a confiar en su misericordia. No voy a medir mi vida basado en mis circunstancias. No voy a medir la misericordia de Dios basada en mis circunstancias. Si la misericordia de Dios significa que yo tengo que vivir momentos difíciles, yo voy a seguir adelante. Voy a medir mi vida basado en una perspectiva que es sobrenatural y eterna, no es temporal, no es visible. Yo confío en tu misericordia, Dios. Cada aspecto de nuestras vidas, cada detalle, cada bendición, cada prueba es una oportunidad para nosotros de saborear esta misericordia, de palpar esta gracia de Dios. Pero solo vamos a poder verlo, vamos a poder experimentarlo si confiamos en esa misericordia con la misma determinación que David acá. Y luego dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Vemos un contraste interesante acá entre David y sus enemigos, porque acá tenemos la misma palabra, y acá ellos se alegrarían, ellos se alegran por algo que es externo, por algo que es visible. David dice: ellos se alegrarían si yo tambaleo y me caigo. David dice que él encuentra la alegría donde, en su corazón, donde nadie más lo puede ver. Y la alegría de su corazón, que es diferente, está en la Yeshua de Dios. La misma palabra para el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Él dice: mi corazón se va a alegrar en tu salvación. No solamente recupera la confianza en el Señor, él dice: yo confío en tu misericordia. Sino que él dice acá: yo recuperé mi gozo en el Señor. Él está gozoso, alegre de saber que recibió la salvación de parte del Señor. Ahora, una pregunta: ¿la situación de David cambió? No cambió para nada. Los problemas están ahí, los enemigos están ahí. Pero la desesperanza ya no está. Solamente queda alegría. Alegría en la salvación del Señor. ¿Por qué? Bueno, el salmista puede perder todo. Él puede perder su vida, pero él no puede perder la salvación que Dios le dio. Eso es un regalo. Eso es eterno. Eso es seguro. Y eso produce gozo. David dice: mi corazón se alegra en la salvación que Dios me dio. ¿Cómo es expresado ese gozo de David? Finalmente él dice: cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Es interesante cómo cantamos cuando nuestro corazón está alegre, ¿no? Es algo que vemos en los niños pequeños. A veces yo veo a mi hijo Noah, que está afuera en el patio solo, jugando. Por ahí está paveando, viendo hormiguitas o algo así. Y él canta. Canta y lo escuchás. Y le preguntás: ¿por qué cantas? Y él: no, estoy contento. ¿No? ¿Cuánto tenemos que aprender de los chicos? Está disfrutando lo que hace. Y David dice: yo voy a cantar al Señor. Yo voy a cantar al Señor. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien. Esta palabra hoy se usa de una manera distinta en el hebreo, pero esta palabra en este tiempo bíblico tiene la idea de realizar actos buenos por alguien. Es una manifestación de ayuda a una persona necesitada. La idea de Dios haciendo bien a los suyos está tan arraigada, aún hasta el día de hoy, está tan arraigada en la mente judía, que aún hoy, para ellos, una de las prácticas más importantes, ellos, bueno, el estudio de la ley, la justicia, que se llama, que es la colaboración con personas, pero el tercer pilar de la fe de ellos, de la fe judía,
se llama Milut Hasidim. Literalmente significa manifestaciones de Gesed, de la misericordia de Dios. Son manifestaciones de bondad. Ellos piensan de esta manera. David dijo, Dios me ha hecho bien. La palabra esta gamal significa eso, hacer algo bueno por alguien. Y constantemente Dios está mostrando en el Antiguo Testamento ese corazón de hacer bien por las demás personas. Hacer bien, dice. Y ellos piensan, si Dios lo hizo, el pueblo de Dios tiene que hacer exactamente lo mismo. Y es lo que hacen los judíos. Bajo este principio, este concepto de Milut Hasidim, ellos van a visitar a enfermos, tienen organizaciones que van averiguando en qué hospitales hay personas, por ejemplo, que no tienen nadie que los vaya a visitar. Y ellos los van a visitar, le van a dar palabras de aliento. Ellos regalan cosas a los necesitados, proveen de alimentos, etcétera, etcétera. Aún hasta el día de hoy, si vos vas a Israel, vos vas a ver que personas, por ejemplo, familias, tienen 2 estufas que funcionan perfectamente y necesitan una de las estufas, la dejan en la vereda y ponen que es un Gemilut Hasidim, es un regalo para el que lo necesite. ¿Por qué piensan eso? Que si Dios hizo tanto bien a Israel y ese bien no tiene límites, ese bien tiene que ser imitado. Y David dice, Dios me hizo mucho bien. Dios me ha hecho mucho bien. Y dice que Dios, acá también hay un cambio en su corazón y es un contraste con versículo 2, porque él dice, Dios, literalmente dice, Dios hizo mucho bien sobre mí. Dios hizo muchos actos de bondad sobre mí. Y acá es un contraste completamente distinto con versículo 2, porque en versículo 2 su queja es, ¿hasta cuándo se van a levantar mis enemigos sobre mí? Exactamente la misma palabra. Él dice, ¿hasta cuándo mis enemigos se van a levantar sobre mí? Y acá se enfoca en el Señor y dice, el Señor hizo un montón de cosas sobre mí. Tanto bien hizo sobre mi persona. Ha sido tan bueno conmigo. Él dice, voy a cantar al Señor. Hermanos, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos en la misma situación, con la misma actitud que David. Podemos llegar a sentirnos abrumados por las situaciones que nos rodean. Podemos llegar al punto de desesperanza, de mirar hacia el cielo y en sentido de queja decir, ¿hasta cuándo, Dios? Y está bien. Eso está bien, es parte de nuestra debilidad, es parte de nuestra constitución como seres humanos. Nosotros podemos llegar a sentir que Dios nos ha dado la espalda, que Dios nos olvidó. Podemos cometer el mismo error que David buscando consejos en nosotros mismos para poner en nuestra alma, para conseguir solo dolor, igual que David. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Este salmo, David nos cuenta su experiencia y nos muestra cuál es la solución. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Nuestra vida no se trata de nosotros mismos, se trata del Señor. Se trata de entender lo que Él está haciendo en nuestras vidas y abrazar su voluntad. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y si eso significa que tenemos que ir en contra de nuestras emociones y clamar y clamar y clamar en contra de nuestras emociones al Señor y decirle, Señor, por favor, mírame. Señor, por favor, respondeme. Está bien, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que clamar como David, alumbra mis ojos, Señor. O como lo hizo el apóstol Pablo cuando él dijo en Efesios 1, para que él estaba orando y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nosotros aún de este lado de la cruz podemos ir al Señor y decir, Señor, alumbra mis ojos, déjame ver, déjame entender lo que estás haciendo, y si no me dejas entender, déjame confiar. Déjame descansar en vos. Recordar que nosotros siempre, absolutamente siempre podemos confiar en su misericordia. Su gracia está siempre a nuestra disposición, aunque nosotros pensemos lo opuesto. ¿Por qué? Porque le pertenece al Señor.
y el Señor es fiel. Si pensás que la gracia de Dios es porque hay algo de mérito en tu persona, estás completamente equivocado. Pero es la gracia de Dios. Nosotros podemos decir como David, yo he confiado en su misericordia, porque depende de Él, porque Él prometió y Él es fiel. Podemos alegrarnos en su salvación. Igual manera que David, aunque no tengamos nada, aunque las promesas futuras de nuestra historia no nos dan algo muy prometedor, ¿verdad? En nuestro país. Y nosotros vemos como que la oscuridad cada vez se cierne más sobre nuestro país. Nosotros podemos hacer como David y decir, aunque no tenga nada, absolutamente nada, tengo la salvación del Señor y puedo estar alegre. Hay personas que tienen tanto en este mundo. Personas que tienen miles y miles y cientos de miles de millones de dólares. Y tienen cientos de propiedades. Y tienen tantas cosas. Y los ves en sus vidas lujosas y ostentosas. No tienen nada. No tienen nada. Pero el creyente que tiene la salvación del Señor tiene todo. Absolutamente todo. Ellos ven su lujo, su buen pasar, no tiene comparación con un segundo en la eternidad, donde vamos a disfrutar de las verdaderas riquezas, riquezas que son eternas. ¿Cómo no alegrarse en la salvación del Señor? ¿Cómo no dejar que nuestro corazón explote de alegría y decir, yo me alegro en su salvación? Tal vez estás acá y estás escuchando y decís, yo no me alegro de nada. Yo no tengo esa salvación. Bueno, hoy es una buena oportunidad. Si estás escuchando, estás viendo la transmisión, estás acá y no conoces al Señor, hoy es una excelente oportunidad de alegrarte en la salvación del Señor. Tu pecado te separa de Dios. Tu pecado te condena a la separación eterna de Dios en el infierno. Pero Dios amó tanto al hombre que envió a su Hijo a morir por vos. Cristo se hizo como uno de nosotros y vino a vivir una vida perfecta. Y Él vino a morir en una cruz y sufrió el oprobio y la vergüenza y derramó su sangre en la cruz. Y Él realmente experimentó lo que David piensa que Él está experimentando, aunque no es así. Cristo estuvo enfrentando a la muerte y fue el único al que Dios le dio la espalda. Fue el único al cual Dios escondió el rostro. Clavado en esa cruz, Él dijo, Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios lo desamparó. Dios le dio la espalda porque Cristo estaba cargando con tus pecados. Él pagó tu deuda. La palabra de Dios dice que tenés que arrepentirte de tus pecados y venir a Él y pedirle perdón en arrepentimiento. Y Él te va a dar vida eterna. Él te va a dar la justicia de Cristo. Él te va a dar la salvación en la cual se alegra David. Por favor, si estás escuchando, si estás viendo esta transmisión, por favor, vení a Cristo. Vas a poder alegrarte como David en su salvación, en la salvación del Señor. Dios nunca va a darte la espalda. Nosotros podemos hacer como David y recordar, oh, Dios me hizo tanto bien. Dios me ha hecho bien. Ha sido tan generoso, ha sido tan amoroso, ha sido tan misericordioso y paciente conmigo. Dios me hizo tanto bien. Yo voy a cantar. Yo voy a cantar. Nosotros ahora en un momento vamos a cantar. Cantemos con ese gozo. Cantemos con ese gozo de saber que hemos confiado en la misericordia del Señor y que nos alegramos en su salvación, que Él ha hecho mucho bien a nosotros. Cantamos. Canta al Señor. Canta al Señor, porque tal vez decís, bueno, hay algunos que quieren cantar y los hermanos dicen, bueno, sí, canta al Señor, ¿no? No importa, gracias a Dios, Dios no es como nosotros, ¿no? Un corazón rendido a Él, aunque cante desafinado, para el Señor es hermoso. Pero pensamos en lo que el Señor hizo por nosotros. Ese corazón lleno de alegría por lo que Él hizo. Y cantamos a Él. Hermanos, nosotros podemos salir de la desesperanza. Otra vez es normal para nosotros atravesar momentos así. Es normal. Es parte de la vida. Pero no tenemos por qué quedarnos ahí.
Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que enfocarnos en el Señor, en quién es Él, en lo que Él ha hecho con nosotros. Y nuestro corazón va a rebosar de gozo, va a rebosar de alegría. Y va a haber siempre un canto en nuestro corazón, como hizo el salmista, diciendo, yo confío en la misericordia de Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver con el ejemplo que nos da el salmista cuál es el camino para salir de la desesperanza. Te damos gracias, Señor, porque podemos enfocarnos en ti. Gracias, Señor, que nunca nos vas a abandonar. Gracias, Señor. Gracias porque podemos estar seguros que tú nunca nos vas a dejar, porque tú eres fiel, no por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que si estamos atravesando, te pido específicamente si hay personas que están atravesando por situaciones así, Señor, o que nos prepares con este salmo para cuando nos toque, de poder clamar a ti, Señor, enfocarnos en ti y decir, alumbra nuestros ojos. Señor, yo quiero ver. Yo no quiero dormir de muerte, quiero ver, quiero entender lo que estás haciendo en mi vida. Que podamos clamar junto con el salmista, Señor. Yo confié en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a tu nombre, oh Dios, porque hiciste mucho bien. Porque me hiciste mucho bien. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y pedimos que bendigas ahora lo que vamos a cantar, que cantemos con el mismo gozo de saber que tú has sido tan bueno con nosotros, glorificando tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar.